quien además es precandidato a la presidencia por el partido Todos por el Perú, que el día de hoy define en su decisión por delegados que han sido elegidos la semana que pasó, quién va a ser finalmente o quiénes van a ser los cuadros que vayan al Parlamento, y además de la oficialización de la lista única que precisamente encabeza el señor Sillones, a quien lo tenemos ya en el contacto en estos momentos para ir conversando sobre lo que justamente se viene en el panorama electoral y lo que también socialmente está aconteciendo en el país. Señor Sillones, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vez Cable. Pedro, buenos días, muchísimas gracias a Vez Cable y a usted, y encantado de conversar con sus oyentes a través suyo. A la orden. Antes de entrar a lo que es el panorama electoral, hablemos un poco de ICA. Usted ha sido en su momento autoridad regional de ICA y además se les vincula bastante a su familia, a usted, sobre la forma como es que los trabajadores agrarios habrían sido explotados laboralmente. ¿Cuál es su respuesta a todo eso, señor Sillones? Bueno, como toda generalización, es muy injusta, ¿no? Porque sí hay explotación en el agro peruano, ¿no? Pero también hay trabajo digno en el agro peruano, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en minería, lo mismo pasa en pesquería, lo mismo pasa en prensa, lo mismo pasa en el Estado. En consecuencia, no es suficiente generalizar. Peor aún, la generalización conduce, confunde y distorsiona la realidad. Yo estoy a favor de sancionar, de cuestionar, de protestar contra el abuso de cualquier tipo en desmedro de los trabajadores. Y eso existe en ICA, yo sí sé que existe en ICA. Sin embargo, hay empresas contra las cuales se han perpetrado actos vandálicos que no explotan y que contratan de acuerdo a ley y muy por encima de la ley, dicho sea de paso. Y o sea, se ha generalizado el descontento de los trabajadores y no se midió cuáles son las empresas explotadoras y aquellas que honran la norma. Así es. Y peor aún, se han vandalizado las empresas que sí honran la ley, ¿no? Y la dignidad en el trabajo. O sea, ha sido una cosa extraña, ¿no? No se han ido contra las empresas informales, que todavía en el agro hay un 70% de informalidad, se han ido contra las formales, precisamente, ¿no? Entonces, sí, hay algo que no se entiende, ¿no? Hay algo que no cuadra detrás de todo esto. Sin embargo, señor Sillones, más allá de formales o informales, una realidad es que el pago que estaba recibiendo, lo que estaba justamente tipificado en la ley derogada, es de 39 soles con 19 céntimos y que además incluía lo que corresponde a lo que es la CTS, y que generaba, y la gratificación, por cierto, y que generaba malestar. Los trabajadores demandan un mayor sueldo, un mayor pago por jornal diario. ¿Esto es justo para usted, esa demanda, o es un exceso pedir más allá de 39 soles con 19 céntimos? Pedro, en las empresas formales, solo yo estimo que un 5% gana lo que usted dice. El 95% gana muy por encima de lo que usted dice. Los 39 soles constituye el salario básico establecido por ley y todas las boletas por ley tienen que consignar en la parte de arriba de la boleta ese salario básico. Y abajo, si usted ve las boletas de pago, hay una partida que se llama bono por producción. Es casi imposible para una empresa formal contratar a un trabajador en ICA solo por el sueldo básico. Todos, me refiero al 95% para ser exacto, ganan por encima. Hay muchas boletas de pago que yo podría mostrar si es que me dan el tiempo, donde hay trabajadores que ganan 2.000, 3.000 soles al mes, ¿no? Y todos van a consignar el salario básico de los 900 y pico soles al mes, más el bono por producción. Y solo así se puede, digamos, contratar gente por la gran demanda que hay en ICA. Y repito, es materialmente imposible contratar personas por 39 soles. Eso sin embargo, para que una persona llegue a ganar 2.000 a 3.000 soles, ¿de cuánto sería el jornal diario que le estarían pagando? No, repito, ahí
va a figurar el salario básico, los 900 y pico, ¿no? Y los 39 soles diarios, pero en la parte de abajo de la boleta figura el bono por producción. Y casi todos los trabajadores del agro formal tienen que tener un bono de producción porque si no es materialmente imposible contratarlos porque van a encontrar trabajo mejor remunerado en otras empresas. Pero, señor Sillones, lo que usted no menciona es bastante contrario a lo que justamente los manifestantes han mencionado en la vía pública y no ha sido un pequeño grupo. Para que la protesta haya tenido una contundencia de la magnitud que vimos a lo largo de 5 días, quiere decir que hay un descontento generalizado y no que en 95% de las empresas pagarían por encima del salario básico, que es esos 39 soles. No, pero le estoy diciendo el 75% más o menos del agro iqueño y nacional, compuesto básicamente por pequeños agricultores, no puede pagarlos ni siquiera los 39 soles, si pagan menos, ¿no? Entonces, es falso que se diga que la mayoría de los trabajadores de las empresas formales ganan en total 39 soles diarios. Eso sí es falso. La mayoría gana más que 39 soles al día. Eso es lo que quiero aclarar. Pero ¿Y no será que realmente está pagando por encima de los 39 soles al día, pero a través de la service que sacan su tajada, sacan su parte y luego le dan a los trabajadores lo que le corresponde? Porque ese ha sido justamente otro motivo de la protesta, las formales no podrían hacer eso. Los services no están contemplados en la Ley de Promoción Agraria, Pedro. Los services constituyen una ilegalidad para nosotros, para mí. El que contrata a trabajadores a través de services es informal. No está cumpliendo la ley. Entonces, lo que estoy tratando de comunicar, cosa que no lo estoy logrando, es que la protesta es válida, los services son injustos, son ilegales, sin embargo, están protestando contra las empresas que no utilizan services y que pagan por encima de los 39 soles al día. Eso es lo desconcertante de todo esto. Repito, hay mucha informalidad, ¿no? Normalmente la informalidad se da más en la pequeña agricultura que en la grande. Sin embargo, las empresas que estuvieran utilizando servicios están violando la norma. En consecuencia, debieran ser sancionadas por el Ministerio de Trabajo y eso no está sucediendo. Y la protesta está malogrando la infraestructura productiva de las empresas formales, las que pagan más y las que cumplen la ley y no utilizan servicios, ¿no? Ya, 2 preguntas finales, señor Sillones, en torno al tema del problema agrario. Su familia se encuentra vinculada a este rubro industrial, ¿verdad? Sí, correcto. Ya, ¿y cuánto es lo que pagan a los jornaleros, a los trabajadores por día? Depende de la campaña, Pedro. Cuando uno está cuando uno no está en cosecha, no solo no paga lo básico, sino contrata menos. El trabajo en el campo tiene que ser flexible precisamente por la naturaleza de la actividad. Cuando hay poda y cuando hay cosecha, se contrata a la gente por la poda y por la cosecha. Y se paga muy por encima del salario básico, muy por encima. Más o menos cuánto es el aproximadamente que se paga cuando están por poda y cosecha. Bueno, es un mínimo, depende de la productividad, ¿no? Pero se puede pagar entre 60 y 100 soles al día, normalmente, ¿no? Es lo que paga en el caso de su empresa familiar. En los casos de cosecha y en los casos de buena productividad. Como usted comprenderá, uno contrata, cumple con el salario básico y se establece un bono por productividad. Si uno poda 40 plantas, gana tanto. Si uno poda 80 plantas, gana el doble, ¿no? Así es un bono por productividad, efectivamente. Ahora, en torno a la política económica que podría verse afectada a favor de las empresas agroindustriales, la eliminación de la reducción del impuesto a la renta del 30 al 15%. No, eso no es mayor problema. Los trabajadores van a tener menos participación de utilidades. Dicho sea de paso, aparte de las remuneraciones, tienen participación de utilidades, ¿no? El 10%. O sea, va a ser menos lo que van a percibir los trabajadores, ¿no? Eso a consecuencia de que ustedes ya no les van a exonerar los impuestos o no les van a reducir los impuestos el impuesto a la renta. Así es. Y también van a recibir menos porque dicen que las CTS y las vacaciones se van a depositar en una cuenta bancaria y no se les va a pagar a ellos. O sea, van a tener que esperar a terminar el trabajo para recurrir a su CTS.
O sea, a partir de ahora le van a deducir los 39 soles con 19 céntimos, van a descontar lo que corresponde a CTS y lo que corresponde a bonificación. En Así total dice la sería ley. aproximadamente 28 soles lo que les correspondería por jornal diario. Sí, pero eso es básico, nuevamente, Pedro. Estoy seguro, además lo venimos haciendo, las empresas efectivamente van a recibir menos semanalmente. Sin embargo, las empresas vamos a tener que compensar con bonos de producción ese menor pago, porque si no, no vamos a poder contratar, ¿se da cuenta? Entonces, sí hay una afectación a los trabajadores en el sentido de que van a tener menos participación de utilidades y van a tener menos liquidez, digamos, a corto plazo. Eso sí va a pasar, me parece. Ya, en el ámbito de su campaña política, ¿esa situación del paro agrario, termina siendo un revés para usted? ¿Por qué? No entiendo por qué. En ¿No? el sentido de las críticas que le cayeron a lo largo de esos días, señalando que también es usted parte con su empresa familiar de este grupo de empresas explotadoras y usted se prepara para la presidencia del país. Bueno, también he recibido comentarios favorables, ¿no? La verdad que no sé el balance, ¿no? Pero yo estoy a favor de la inversión empresarial en el agro porque ha generado mucho empleo, mucha formalidad, mucho bienestar y mucho progreso, ¿no? Yo estoy en contra, estoy en desacuerdo con aquellos que generalizan y dicen que ha habido explotación y ha habido empobrecimiento. Yo creo que ha sido todo lo contrario. La ley de promoción agraria, esta que ha sido derogada, y a mí no me gusta ir con medias tintas, ha sido una buena ley, ¿no? Una muy buena ley. Es la ley que más desarrollo económico y social ha generado en el país comparada con muchas otras leyes. Y en contraposición, la Ley General del Trabajo, ¿no? Que es la que ahora tenemos que aplicar, es una ley fracasada. Es la ley que más informalidad ha generado a nivel nacional. Esa rigidez laboral es lo que ha propiciado la informalidad. Entonces, digamos las cosas por su nombre, ¿no es verdad, Pedro? La Ley General del Trabajo, que es muy bien intencionada, porque le da muchos beneficios al trabajador, en el fondo ha propiciado la informalidad. En cambio, la Ley de Promoción Agraria, que es flexible, en consecuencia, en teoría, iba en desmedro del trabajador, ha generado el pleno empleo en Ica, y gran parte de él formal, ¿no? Entonces hay que ver las leyes por sus consecuencias y no por sus intenciones, ¿no? Bien, veamos qué es lo que determine el Congreso y el Ejecutivo en los próximos días, porque tienen 15 días para que puedan generar una nueva ley de promoción agraria. Sin embargo, en el ámbito electoral para su persona, señor Sillonis, ¿qué otra cosa podría hacerse en torno al aspecto laboral? En caso de que usted llegue a la presidencia por Todos por el Perú, ¿qué es lo que propondría para que se pueda cortar en el menor tiempo posible, hacer realidad una reactivación económica nacional? Fomentar las inversiones, simplificando los procedimientos administrativos, bajando impuestos para propiciar un proceso de inversión masiva en construcción de viviendas, que es la mayor carencia que tenemos en el Perú, en construcción de infraestructura, carreteras, ferrovías, líneas de transmisión, escuelas, hospitales, etcétera. La inversión minera, que también demanda muchos servicios a la pequeña y mediana empresa, y todo eso va a jalar a la microempresa, la empresa que fabrica ropa de trabajo, botas, guantes, cascos, correas, todos los servicios de transporte, de alimentación, etcétera. Sí, en síntesis, Pedro, es un fomento abierto y masivo a las inversiones privadas porque el Estado está descapitalizado producto de la pandemia, ¿no? Entonces, la inversión privada es lo que nos va a sacar de esta crisis brutal en la que nos encontramos. Y ahí tenemos que generar... En torno al tema de las políticas de salud, ¿qué es lo que plantearía la población para que pueda optar por su persona en una contienda electoral frente al tema de la pandemia y la escasez de vacuna que en estos momentos se registra dentro de las posibilidades del país? Ahí repetir la exitosísima experiencia que tuve en Ica, ¿no? Que es luchar contra la corrupción. Nadie habla de ello. El problema de la mala atención en salud no es falta de presupuesto, Pedro, es corrupción. Es pura corrupción. Corrupción en compras de mascarillas, corrupción en compras de medicamentos, médicos que abandonan los hospitales. Y yo aprendí, la verdad, en Ica, cómo poniendo orden y disciplina se multiplicaron las atenciones, simplemente evitando que los médicos corruptos, pocos felizmente,
abandonaran los hospitales y con ello a los pacientes, ¿no? La salud es mucho más fácil de corregir de lo que uno se imagina, y es un problema de corrupción, es un problema de moral, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y finalmente, ¿cómo humanizar una política pública en el país, entendiendo que hay mucho descontento social, hay más de 180 conflictos sociales latentes según la Defensoría, y que eso requiere una atención urgente por parte de quien esté gobernando, porque mañana más tarde, o más temprano que tarde, esto va a seguir estallando? Los médicos anuncian para enero una huelga nacional indefinida. Hay más protestas que se vienen en camino por descontento que se da, por ejemplo, en el tema del corredor minero en Las Bambas. Hay una protesta que sigue vigente. ¿Cómo reconciliar realmente, más allá del discurso, entre la clase política gobernante con la sociedad, señor Sillonis? Pero todas las protestas conducen al mismo destino: corrupción. El problema de las Bambas, el problema del agro, el problema de las regiones, el problema de muchos peruanos se debe a la corrupción de nuestras autoridades. Cuando uno corrige eso, repito, todo lo demás viene por añadidura. La cantidad de alcaldes y gobernadores corruptos que han hecho pésimo uso de los recursos tributarios y sobre todo de canon, ha exacerbado los ánimos. Y la gente cree que las empresas son las explotadoras, cuando en realidad son los corruptos los que han maltratado a su población y sobre todo el pésimo uso de los recursos públicos. Pero ¿cómo luchar contra la corrupción? Chiquitita la respuesta, por favor. Yo tengo una propuesta, ¿no? En el caso de los profesionales, validar los títulos académicos. Nos fue muy bien en Ica. Resulta que muchos médicos no son médicos, Pedro. Son médicos de Azángaro, no son médicos de San Marcos, ¿no? En consecuencia, cuando uno depura a esos farsantes que están fungiendo de abogados, de ingenieros, de maestros o de médicos y no son lo que dicen ser, eso impacta muy favorablemente en el resto de los funcionarios públicos. Y la otra cosa que quiero decir es que en el Estado peruano hay excelentes profesionales públicos, muy honestos, muy sacrificados, muy serviciales, que están opacados por las mafias de corrupción. Cuando uno elimina las mafias, aparece la integridad y, repito, de dentro del Estado aparecen los buenos peruanos que están en todos lados. Están en el Poder Judicial, en la policía, en los hospitales, en las municipalidades. Ahí están, sin embargo, opacados por las mafias de la corrupción. Hay que eliminar las mafias y aparecerán los buenos peruanos que nos van a sacar de este embrollo. Señor Sillonis, muchas gracias por la comunicación, la conversación. Esperamos tenerlo en otra próxima oportunidad, y ya después de que lo oficialicen el día de hoy su candidatura como aspirante a la presidencia del país. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias.